Reino Unido tendrá nuevo primer ministro el 5 de septiembre. Los diputados de base del Partido Conservador establecieron el cronograma para reemplazar al saliente Boris Johnson. El comité de 1922 estableció nuevas reglas y la primera ronda de votación empezará mañana. Tenemos reporte desde Londres. Temor en Europa por la agudización de la crisis energética. Rusia suspendió temporalmente por 10 días el flujo de gas natural por el gasoducto Nord Stream por motivos de mantenimiento. Pero Alemania cree que el corte pueda ser definitivo como represalia a las tensiones por la guerra en Ucrania. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, sobrevivió a su primera moción de censura en la Asamblea Nacional. La medida, promovida por la coalición de partidos de izquierda, solo obtuvo la mitad de los votos necesarios para que prosperara. Tenemos informe desde París. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Reino Unido, donde se conoció el cronograma para elegir al reemplazo del primer ministro Boris Johnson, quien anunció su renuncia la semana pasada. El proceso comenzará mañana mismo con las nominaciones y terminará el 5 de septiembre, cuando se conozca el nombre del nuevo líder británico. Vamos a ampliar la noticia hasta Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál será el paso a paso para elegir al nuevo primer ministro. Buenas noches. Lo que has anunciado demuestra que los conservadores quieren elegir al primer ministro del reemplazo, Boris Johnson, lo más rápido posible. Por ello, esta noche han modificado sus reglas de este proceso de elección para que sea de semanas y no de meses. Mañana abrirán y cerrarán las candidaturas. Entonces, el miércoles empezará la primera ronda de eliminación y luego el jueves. Es importante que para esta etapa, en esta elección del 2022, los diputados, para que puedan tener una real opción de candidatura, necesitan el respaldo de al menos 20 otros diputados. Se prevé que la próxima semana, muy posiblemente el lunes, queden 2 candidatos, 2 finalistas. Entonces ellos durante el verano, en agosto, iniciarán una gira por todo el país. Luego las bases del Partido Conservador serán convocadas para que puedan votar y el anuncio del nuevo primer ministro, como lo has resaltado, se hará el lunes 5 de septiembre. Y entonces Boris Johnson tendrá que dejar Downing Street y iniciará una nueva etapa, una nueva época para este país. Luisa, al día de hoy, ¿quiénes son los postulados a suceder a Boris Johnson? Hay 11 candidatos hasta el momento, pero este martes cerrarán entonces las candidaturas, la posibilidad de inscripciones, entonces puede aumentar o bajar. Lo cierto es que en esta lista de 11 candidatos hay hasta el momento 3 ministros de Estado del actual gabinete de Boris Johnson, sobre ellos la ministra de Exteriores, el ministro de Transporte y el recién designado ministro de Finanzas. Sorpresivamente, esta noche se han revelado encuestas que muestran que los conservadores, las bases y los diputados tienen como favoritos a Penny Mordaunt, que fue la primera ministra de Defensa mujer del Reino Unido, también el exministro de Finanzas Rishi Sunak, que renunció el martes y generó todo este terremoto político por el que Boris Johnson tuvo que renunciar, y sorpresivamente también Tom Dockenham, que es el director de Asuntos Exteriores del Parlamento y sirvió como miembro de las fuerzas militares en la guerra de Afganistán. Ellos lograrían ese apoyo de 20 diputados para pasar a la siguiente etapa, pero lo flexible de esta elección conservadora es que puede haber muchas sorpresas, así que habrá que esperar. También están postulándose Sajid Javid, Jeremy Hunt, Suella Braverman, Kemi Vandenborg y Resham Chitty. Claro que sí, estaremos al tanto de este proceso. Luisa, muchas gracias por ese reporte desde Londres. Cambiamos de tema. El gasoducto ruso Nord Stream 1 suspendió su suministro a Alemania debido a un mantenimiento programado por 10 días. Sin embargo, Occidente teme que después de esta fecha, la operación del gasoducto más importante para Europa no continúe haciendo las entregas si Rusia hace un corte de suministro de manera unilateral. Occidente ha culpado a Moscú de utilizar el corte de suministro como un arma política, mientras que el Kremlin se ha defendido diciendo que algunos países no han colaborado en el mantenimiento del mismo. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Un escenario de incertidumbre para Europa.
El mantenimiento del gasoducto más importante del viejo continente, que durará por lo menos 10 días, ha puesto a Europa a buscar alternativas energéticas ante un posible corte definitivo de las entregas por parte de Rusia. Occidente ha señalado a Moscú de usar el corte de gas como respuesta a las sanciones que se le han impuesto en castigo a su invasión a Ucrania. El Kremlin se ha desmarcado de esas acusaciones. Rechazamos totalmente cualquier declaración de que la parte rusa está utilizando el petróleo y el gas para ejercer presión política. Hay ciertos trabajos de mantenimiento en los gasoductos. Estos trabajos se realizan todos los años. Nadie ha inventado ninguna reparación nueva. Rusia ha señalado a Canadá de ser el principal culpable de que el gasoducto opere solo a un 40% de su capacidad, luego de que el país norteamericano no entregara unas turbinas necesarias para el mantenimiento del Nord Stream. Y mientras Ucrania se opone a que Canadá colabore en el mantenimiento del gasoducto, Moscú ha puesto la entrega como condición necesaria para aumentar el suministro a Europa. Lo que ocurra una vez que se haya realizado el mantenimiento está por verse. Nadie puede predecirlo. Se trata de un mantenimiento que termina en 10 días, o antes o después. Por desgracia tenemos que esperar a ver qué pasa. Afortunadamente, Alemania sigue recibiendo gas de Noruega a través de las terminales de gas natural licuado en Bélgica y Países Bajos. Italia es uno de los primeros damnificados del cierre temporal, en donde ya se habla de un racionamiento de las empresas energéticas y un control del consumo de la calefacción y alumbrado público. Alemania, el país europeo que más depende del gas ruso, ya había empezado a tomar medidas y según su ministro de Economía, el abastecimiento de energía está completamente garantizado. En Francia, la recién posesionada primera ministra Elisabeth Borne sobrevivió a su primera moción de censura. La medida había sido promovida por la coalición de partidos de izquierda NUPES ante la resistencia de Borne de someterse a una moción de confianza al inicio de su mandato. La Asamblea Nacional solo obtuvo 146 de los 289 votos necesarios para su adopción. Desde París, nuestra periodista Natalia Ruiz con los detalles. La moción de censura contra el gobierno de Elisabeth Borne no prosperó, 146 votos a favor nada más de los 289 que se necesitaban para que fuera aprobada. Esta moción fue presentada por la NUPES, la coalición de izquierda, y fue Mathilde Panot, la jefe de los insumisos en la Asamblea Nacional, la que hizo la presentación de este texto con palabras muy duras contra Elisabeth Borne, contra la primera ministra, a quien tildó de anomalía democrática, diciendo que su legitimidad pues era de cuestionar debido a los resultados de las legislativas por un lado y por otro el hecho de que ella no hubiera pedido el voto de confianza de la Asamblea Nacional la semana pasada cuando realizó su discurso de política general. Luego a esto Borne dijo que esto más que todo era una moción de postura y que se podría utilizar el tiempo mejor, sobre todo tratando asuntos que le importan a los franceses. Luego unieron cerca de 2 horas y media de debate, sobre todo como un ajuste de cuentas entre la izquierda y la derecha. Todo esto sabiendo que tanto la Reagrupación Nacional, la extrema derecha, como los conservadores de los republicanos no votaron a favor de esta moción de censura. Los republicanos que dijeron además que no querían impedir el actuar del gobierno, pero que no por esto significaba que tenían la confianza, en todo caso que no le estaban otorgando la confianza ni a Borne ni tampoco a Emmanuel Macron. El resultado de esta votación era algo que ya se esperaba, pero era la oportunidad en todo caso para la NUP de demostrar que son la principal fuerza de oposición. Vamos a terreno ucraniano. A 30 subió el número de muertos tras un ataque con cohetes rusos que golpeó un bloque de apartamentos en la provincia de Donetsk. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para buscar sobrevivientes, pero hasta el momento solo 9 personas han sido rescatadas. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo haber discutido con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la necesidad de desbloquear los puertos de Ucrania y reanudar sus exportaciones de cereales. Los detalles desde Lviv con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. El supuesto parón estratégico anunciado por las fuerzas rusas días atrás no ha sido sentido por la población de la región del Donbass, donde está el principal frente de batalla en este momento. En la provincia de Donetsk, en una población conocida como Chasiv Yar, hay al menos 30 personas fallecidas que estuvieron debajo de los escombros de una edificación atacada este fin de semana, pero las fuerzas de rescate siguen buscando más cadáveres. En la ciudad de Kharkiv también hubo otro ataque en un momento en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló por teléfono con su contraparte turca, el presidente Recep Tayyip Erdogan, para hablar
cómo poder desminar esos puertos del Mar Negro y poder abrir esas rutas para sacar el grano que está en este país, no solamente el que está ya acumulado en los silos y no ha podido salir, sino que ese que se está empezando a recoger en unas cosechas que cada vez presentan más preocupación, no solamente porque muchos de los campos están minados, sino que otros están siendo quemados. Y es que el freno en la exportación de granos desde Ucrania genera cada vez más preocupación sobre una crisis alimentaria mundial. Europa ya advirtió sobre una nueva oleada de migrantes como consecuencia de esta situación que obligaría a las personas a abandonar sus países de origen. La comisaria de Asuntos Interiores de la Unión Europea aseguró que el continente debe prepararse e instó a estar listos antes de que una crisis migratoria se presente en sus fronteras. Las personas se pueden encontrar en una situación en la que no se sienten seguros en sus países y entonces comienzan a migrar. Por supuesto, este es un gran desafío y también algo de lo que hemos discutido. Nadie puede predecir cuántos serán. No debemos esperar hasta que tengamos una crisis en nuestras fronteras. Y hablando de migración, Estados Unidos amplió por 18 meses más el Estatuto de Protección Temporal, una medida que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en el país. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, el permiso que expiraba el 9 de septiembre entrará nuevamente en vigencia un día después y hasta el 10 de marzo de 2024. El llamado TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a migrantes y refugiados que podrían ver en peligro su vida en sus países de origen, pero el gobierno Biden lo aprobó para Venezuela en 2021. En Argentina, la nueva ministra de Economía anunció medidas de austeridad para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, enfrentar la crisis inflacionaria y solucionar el descontento social. Andrés Granadillo nos cuenta más. Austeridad para conjurar la crisis. La nueva ministra de Economía argentina, Silvana Batakis, anunció su plan para controlar la espiral inflacionaria, la caída de los mercados y la creciente presión sobre el peso. Además, reiteró que cumplirá con el acuerdo firmado en marzo por el presidente Alberto Fernández para refinanciar la deuda de $44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Si esto también es muy importante, nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. El manejo económico ha causado divisiones entre el oficialismo, dividido entre el presidente Alberto Fernández y la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández. Las discusiones internas del gobierno se centran en cómo enfrentar la inflación del 65% anual, una de las mayores del mundo, y la caída del poder adquisitivo. En las calles, cientos de opositores salieron para protestar contra las medidas del gobierno. La designación de la nueva ministra muestra que cambian de figurita, pero no cambia el rumbo económico, que sigue atado al FMI. Por eso creemos que es necesario discutir que lo que hace falta es cambiar justamente ese rumbo, porque pueden cambiar, pero quienes vamos a seguir pagando la crisis somos las y los trabajadores. El país sudamericano, uno de los principales exportadores de cereales, enfrenta una subida extrema del dólar, agravado por el aumento de precios de las importaciones de energía, que ha ocasionado, además, que las reservas internacionales del país disminuyan, lo que profundiza aún más la crisis de Argentina. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos, pero los invitamos a continuar con toda nuestra programación. Nos vemos en minutos con más noticias.